Bueno, chicas, la semana pasada empezamos a ver este estudio de los ángeles. Vimos los ángeles buenos que están en la gloria y también empezamos a ver el ángel caído, Satanás. Estamos en la página 241 en nuestro libro de Amor en Acción. Ahora vamos a ver algo de ese ángel caído, Satanás, viendo que no es todopoderoso como nuestro gran Dios. Y es poderoso, pero solo por lo que Dios le permite hacer. Y algo importante en ese estudio es que vamos a ver cómo resistir el diablo, cómo podemos vencer cuando él ataca y entender su destino final. Y él es el que causa el pecado en nuestras vidas, o quién, o cómo. Así es que empezamos hace 8 días ese estudio, pero vamos a volver a repetir la primera pregunta que dice nuestro libro número 6. Tere, ¿podrías leer la 6, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuáles son algunas de las cualidades que poseía Satanás antes de su caída? Ezequiel 28, 11 al 19. Eso vas a leer tú. Y después, si Lolina, ¿podrías leer Isaías 14, 12 al 17? Y aunque lo leímos hace 8 días, pero el otro es lo que va a leer Tere. Vamos a leer esos dos. Ezequiel 28, 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta porción de la escritura, Ezequiel 28 y Isaías 14, que va a leer Lolina en un momento, son los dos lugares donde más habla acerca de los orígenes de Satanás. Si puedes, Lolina, leer Isaías 14. Hay que quitar tu micrófono, perdón. Quería poner tu nombre y no puse. Voy a poner Lolina. ¿Ya se oye? Sí, ya se oye, gracias. Ok. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos,
a las profundidades más hondas. Hasta el 17. Hasta el 17. Allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Hasta el 17. Gracias. ¿Ya? Ajá. En esos dos porciones de la escritura, ¿cuáles son algunas de las cualidades que nos dice que tenía Satanás antes de su caída? ¿Qué anotaron? Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, era hermoso, era como una piedra preciosa, cómo se vestía. Eh, Ok. Menciona que era un querubín. Ajá. Era protector. Ujú. Era protector también. Era perfecto en en sus caminos, todo lo que hacía, que fue creado hasta que en la mayor perfección. Ok. O sea, era alguien de querubín de alta categoría, ¿no? De los ángeles. ¿Qué más viste, Lonina? Destruía naciones. Fue arrojado a la tierra. De hecho, dice, bueno, ya me voy a decir. La pregunta dice antes de su caída, ¿cómo era? Antes. Luz de la mañana, una estrella. Luz de la mañana, una estrella con poder, ¿no? Ok. ¿Alguien tiene otra cosa que vieron que quieren agregar? Sí, yo. Ahí menciona, por ejemplo, cuando que era querubín, y entonces, por ejemplo, cuando menciona la visión de Isaías, ahí menciona también a los querubines, entonces quiere decir que estaba delante del Señor, que son los que están más cerca de él. Sí, era de alta categoría, junto al Señor. Y eso vemos aún después de su caída, que él se podía acercar a Dios, ¿no? Frente a frente, cuando pidió, cuando Dios lo lució en frente de Satanás. Dijo, no has considerado a mi siervo Job. Bueno. Elenita, una pregunta. Ajá. Ahí con precisamente lo que tú estás mencionando de que sí todavía se manifestaba delante de él, pero por ejemplo, ahorita esa digamos, situación ya no la tiene, ¿verdad? Bueno, es lo que mencioné, Gaby, en Job, capítulo 1, Dios está con él y él está en su presencia. Así es. De manera, ¿no? Pero es Dios quien saca el tema de lucir a su siervo Job. No es Satanás que decide atacarlo. Es Dios que dice, no has considerado a mi siervo Job en 1:6, no hay otro como él. Y toda esa plática en Job 1, que no está incluido en nuestra lección, habla de que todavía puede ir en frente de Dios. ¿Quieres ir conmigo a Job para que lo comprueben y lo anoten ahí como algo extra en su clase? Aquí habla de Job, que era un gran hombre, que era maduro en su fe, que amaba a Dios. Job 1, en versículo 6, vemos que un día vinieron a presentarse delante de Dios, delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Eso es después de su caída. Entonces, todavía se puede presentar con Dios. Pero lo interesante de ese encuentro, Dios entabla la plática con Satanás. Satanás no toma la iniciativa. Él llega ahí, pero Dios es el que dice de dónde vienes. Y en versículo 8, Dios es el que le dice, no has considerado a mi siervo Job. ¿No? Todo lo que él puede hacer es porque Dios le da permiso. Y eso es de mucho consuelo para nosotros. Nada nos puede hacer Satanás si Dios no le da permiso. Porque Él no es todopoderoso. Él es poderoso. Dios es todopoderoso. Pues vamos a ir a la pregunta número 7. Amiu, bienvenida a nuestro grupo. Ya eres muy conocida, pero qué bueno que
tu horario te dejen estar aquí con nosotras. Hemos extrañado, pero yo. Versículos, la pregunta 7, ¿podrías leerlo? Claro. Dice, ¿con quién nos dice la escritura que está guerreando Satanás? Está Juan 8:44, primera de Juan 5:19, Efesios. No, no tienes que leer, voy a repartirlo. Ok. Vas a leer Juan 8:44, primera de Juan 5:19, Diana Miranda, Gaby y mamá y Carmen, Efesios 6:12, lo leímos la semana pasada, pero para refrescar nuestra mente y por las nuevas que están ahí, Gaby, tú puedes leer Efesios 6:12 y Carmen, tú podrías leer 2 Corintios 4:3 y 4, y así vamos a recordar con quién está guerreando Satanás. Hubo un poco de polémica en esta pregunta la semana pasada, si ustedes se acuerdan. Así que vamos a poner mucha atención. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Con quién está hablando Jesús ahí? ¿Recuerdan? Con los judíos religiosos. Con los judíos. Los líderes. Vemos que de alguna manera Satanás está guerreando con ellos y los ha engañado. Y Jesús les dice, ustedes hablan de mentira porque su padre es el padre de mentira. Ahí vemos que con los religiosos el diablo está guerreando. Ahora con Diana vamos a leer 1 de Juan 5:19. Vamos a ir a 1 de Juan 5:19. Sí, dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Con quién pelea el enemigo? Contra el pueblo de Dios. Y contra la humanidad. Iglesia de Jesucristo. En ese versículo dice, y el mundo entero está bajo El mundo entero. Sí. Con el mundo entero. Con su creación. Con todos los seres humanos. Y por ende la contaminación al mundo, pero él está guerreando con el mundo entero, porque todo el mundo está bajo el control del maligno, menos los creyentes. Somos de Dios. No hemos visto todavía que dice que está guerreando contra nosotros, pero hasta ahorita hemos visto con los incrédulos y de alguna manera dice el mundo entero. Okay, guárdenlo, anótenlo. Efesios 6:12. Efesios 6:12 es para Gaby. ¿Yo? No, Gaby y su mamá Carmen. Las de Aguascalientes. No, estás en Querétaro. Sí. Gaby, ahora tenemos 2 Gaby. Ese es Gaby 1, tú eres Gaby 2, eres la nueva. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Con quién está guerreando Satanás según este versículo? Ahora está muy claro. Contra su pueblo. Tenemos. Contra su pueblo. Ajá, ahí está. Nosotros, los creyentes. Mi guerra no es con una persona, mi guerra es con los principados, con los gobernantes de las tinieblas. Es contra Satanás. También está no nada más guerreando contra el mundo entero, pero contra los creyentes. Él sabe que no puede hacernos perder la salvación, pero sí nos puede hacer perder el gozo de la salvación, la paz de la salvación, puede manejar de tal manera en nuestras vidas que perdamos de vista a Jesús y vivimos con ansiedad, depresión, nerviosismo. Eso es lo que quiere hacer Satanás en la vida del creyente.
Por eso es tan importante guardar su palabra y conocer los versículos para atacarlo, como nos enseñó nuestro maestro Jesús en Mateo 4. Y eso vamos a ver en un momento, ¿ok? Pero guárdenlo. Y ahora, 2 de Corintios con Carmencita, 2 de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Con quién está guerreando aquí en estos versículos? Contra los incrédulos. Contra los incrédulos. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, muy claro. Así es que en los versículos que hemos visto, Satanás está guerreando contra los incrédulos, tanto como con los creyentes, con todo el mundo. No debemos de pensar, ay, no va a guerrear contra mí porque yo soy de Cristo. Claro que sí. No me va a hacer perder la salvación porque se llama vida eterna, dura para siempre. Pero ¿qué tal, chicas? ¿Te ha pasado que te quita el gozo? ¿Has caído en depresión? Sí, esa es obra del enemigo tratando de robarnos lo que le costó a Jesús en la cruz para darnos. Él quiere que vivamos vidas completas, como dice Colosenses 2:10, completas en Cristo. Él quiere que tengamos pleno gozo, ¿no? Y el enemigo dice, ¿cómo puedo estorbar eso en su vida? Voy a causarle un choque, voy a ponerle enfermedad, voy a causar tensión entre amigas, voy a causar problemas en el matrimonio y busca cómo tambalearnos para, pues no perdemos salvación, pero perdemos de vista a Jesús y por eso vemos el fuerte viento del mar como los discípulos en el barco y no ven a Jesús caminando sobre el mar, ¿no? Hay que siempre tener nuestros ojos, ¿dónde? En Jesús. Arriba, así como digo, ojos arriba. Ahí tenemos que hacer unos letreros para nuestra casa, ojos arriba, para recordarnos. Una vez fui a la conferencia de Nancy DeMoss en Querétaro, donde conocí a Patty, que no se ha conectado todavía, y nos regalaron unos pañuelitos que dice, sí, Señor, para recordarnos, a decir, sí, Señor. Lo puse en el baño de abajo, pues cuántas veces entras en el baño y la gente que viene para que vean, sí, Señor, di sí al Señor. A veces decimos sí, pero espérate, déjame primero enterrar a mi muerto, como en el Nuevo Testamento. No, sí y acción. Bueno, entonces, vamos a la pregunta 8, con quien fue la última que leyó. Ahora estamos con Maggie. Maggie, ¿podrías leer la pregunta? Va a tocar Job. Sí. Gracias. ¿Cómo podemos ver que el poder de Satanás es limitado en lo que concierne al creyente? Okay, empezamos a ver. Ahora, como tenemos el contexto, si puedes leer Job 1, 9 al 12. Sí. Vimos que Dios luce a su siervo, que seguramente hace con uno, y Satanás dice, pues, mira, esa es la respuesta de Satanás, 9 a 12. Sí, ahí voy, ahí voy. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y capítulo 2, 4 al 7, por favor. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová,
Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, ¿cómo sabemos que el poder de Satanás es limitada? Porque está bajo la autoridad de Dios. Exactamente. Él tiene que pedir permiso para causar líos en nuestras vidas. Qué importante es tener eso muy presente. Ahora mi hermana y su esposo salieron en su viaje, en su casa rodante, enorme, a conocer varios lugares de todos los Estados Unidos y han tenido una cosa tras otra. Unas ratas comieron los cables y salió todo el aceite. Estaban caminando y de poncho se deshizo una llanta y tuvieron que comprar 4 llantas. Después, una de las llantas empezó a darle problema porque el rin estaba doblado. Luego fueron a un restaurante a comer, abrieron el catsup, explotó el frasco y les cubrió en catsup. Es como, ¿qué más va a pasar para robarles el gozo de sus 50 años de casado? Porque eso para Satanás no le gusta, que pueden vivir para Cristo tantos años juntos y servir a Dios como lo están haciendo. Qué importante es que recuerden, pues deben de estar haciendo algo muy bien para tanto ataque. Cuando tú luches, piensa, debes estar haciendo algo muy bueno para Dios, para que Satanás trate de atacar de tal manera para hacerte perder el gozo. ¿Puedo decir algo? No. Pues es bien cierto eso, porque ahorita ya llegó la pareja de mi hermano está con ellos, pero él ahorita ya no me habla, no viene, no nada, entonces es triste, pero bien Dios nos guía en estos temas, ¿verdad? Para tener en cuenta de que el enemigo quiere quitarnos la paz. Entonces, pues se ha vuelto contra mí y yo le digo al Señor que lo que quiero es orar por ellos para que pues les permita su salvación, pero sí, pues al principio estaba ahí triste y quería llorar, pero luego digo, nada de llorar, ánimo y confiar en la palabra y en el Señor, ¿verdad? Lo vemos claramente con lo que leíste, Maggie, cómo Sí. el enemigo casi estaba insultando a Dios. Claro, te ama porque le has dado, pero quítale eso y verás si no te blasfema. Así es que muy, muy importante. ¿Quién habla? Sí. Hola, Adriana. ¿Estás hablando? Hay que quitar, hay que poner el Es que estoy en una clase por Zoom. No, a ver, dime. ¿Está hablando? Alguien está hablando. Bueno, ok, vamos a continuar con la siguiente y vamos a pedir a Gaby 2 Cárdenas que si puedes leer. Una media hora, por favor. Ándale, gracias. Okay, Diana es la que, Diana Miranda, vamos a ponerle mutar. Si pueden recordar de poner tu micrófono, solo Maru tiene permiso para no tener su micrófono, porque le cuesta quitarlo y ponerlo, pero las demás no hay excusa, tienen que poner su micrófono, porque luego entran llamadas y interrumpe lo que están compartiendo, si no te voy a poner el micrófono, pero a veces no sé quién, busque quién. Ok, Gaby, puedes leer la 9 y bienvenida nuevamente al grupo. Gracias. ¿Cuál es la mejor manera de resistir al diablo? Muy importante esos versículos. Vamos, tú vas a leer Romanos 6, 17 al 23 y Santiago 4, 7, Ale, te va a tocar a ti. Yo Romanos, ¿verdad? Sí. Romanos 6, 17 al 23. 6, 17. Ok. Dice la palabra del Señor. ¿No? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Ale, Santiago 4:7, y vamos a contestar esa pregunta entre ustedes dos. Ustedes dos pueden quitar sus micrófonos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, Gaby, primero en los versículos que leíste, ¿qué encontraste? ¿Cuál es la mejor manera de resistir al diablo? Bueno, tenemos que recordar siempre el principal motivo que es la sangre, que fue la paga del pecado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora nosotros estamos cubiertos. Y yo cuando veo esto me acuerdo mucho de cuando pasó el ángel exterminador que vio la sangre en las puertas y pasó de largo, porque estaban cubiertos por la sangre. Y así somos ahora. ¿Y cómo puedo yo resistir según los versículos que leíste? ¿O alguien más que quiere agregar algo a los versículos de Romanos? ¿Cómo podemos resistir el diablo? Dice ser siervos de la justicia. Siervos de justicia. O sea, hacer nos ha dado libertad. En otras palabras, obedecer. ¿Cómo voy a resistir el diablo? Voy a obedecer a Dios. Estando sujetos también a Dios. ¿Sí? Ajá. Es obedecer, sujetos a Dios. Otra, Sometiéndonos a Dios. ¿Sí? Lolina. otra forma también podría ser poniéndonos toda la armadura, o sea, con la palabra de Dios. Sí, eso es otro versículo, pero en estos versículos, ¿qué ves? Estamos viendo aquí en estos versículos, sí. En Ok. 10 habla de la armadura de Dios, pero aquí, ¿qué es lo que sacas de cómo podemos resistir el diablo? Apartarnos de la inmundicia. Ajá. Claro. Purificándonos también al estar pidiendo perdón constantemente, ¿no? Sí. Y resistir. A veces eso nos va a costar amistades, porque tengo que apartar de gente que me lleva a hacer cosas que no agradan a Dios, porque soy débil todavía. Y yo pienso, voy a jalarlos para que hagan lo bueno, pero ellos si tienen una influencia en mi vida para hacer lo malo, debo de huir, ¿no? Yo conozco una persona que estaba siendo tentada por una mujer y él borró su teléfono, le bloqueó para no seguir con esa tentación. Huyó, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. Yo también tengo una amiguita que siempre me invitaba a hacer actividades los domingos. Y yo le decía, es que tengo que ir a la iglesia, y me dice, ay, dice, no todo es la pura iglesia. Le dije, bueno, para mí sí. Y una respuesta que podemos dar a la gente que quiere invitar a algo el domingo, invítalos. Mira, yo tengo el gusto no tengo que ir, yo tengo el gusto de ir a escuchar la palabra de Dios que bendice mi alma. ¿Quisieras ir conmigo? Y después vamos a lo tuyo. Sí, así es. Invítalos. Entonces vemos algunas maneras de esos dos versículos. Ale, ¿tú viste en el versículo que leíste algunas sugerencias o mandatos que podemos seguir para resistir el diablo? Son muy prácticas esas cosas que estamos viendo en esas dos porciones. Nos sometamos a Dios, dice, y el diablo huirá de ustedes. ¿Qué significa someterte a Dios, Ale? Pues obedecer sus mandamientos, amarlo, seguirlo. Eso muy práctico, no hay vuelta de hoja, no tienes que ir a estudiar teología para saber que someterte es hacer lo que te dice. Así. ¿No? Ajá. Te dice no debes de mentir y tú dices, pero voy a ayudar a Dios, ¿qué tiene de malo? Entonces vas a tener problemas porque no estás sometiéndote, no estás obedeciendo.
Ujú. Cuando chocas y tu licencia está vencida y mientas para que el seguro te cubra. No, tienes que hacer las cosas tal cual como son. Así Ujú. que vemos, en resumen, para resistir al diablo, tenemos ese gran privilegio en nuestro libre albedrío que ahora tenemos en obedecer a Dios. Podemos decidir obedecerle, porque es un acto de mi voluntad. Podemos también seguir lo correcto, la justicia. Cuando todos los demás dicen, ah, pues págale una cosita extra para que te pase tu coche en la verificentro. No, haces las cosas claras. Ujú. ¿Puedo preguntar algo? Siempre, no tienen que pedir permiso, pregunta. Es que cuando yo he tenido un poquito de problema para entender eso de la justificación, siempre me fijo mucho en lo que le dijo Jesucristo a Juan, permítelo porque es necesario que así cumplamos toda justicia. Pero en sí la justicia es la obediencia. ¿Sí? Es hacer lo correcto. Ok. Ujú. Es hacer lo correcto. Ujú. Y Dios quiere que yo sea sierva de la justicia para resistir al diablo. Ujú. Sí, gracias. Ujú. Y a veces nos necesitamos uno de la otra para lograrlo, porque a lo mejor me cuesta en algún área y porque te tengo confianza, te digo, oye, ¿sabes qué? Estoy luchando con eso, ¿puedes orar por mí? Y así juntas obedecemos. Por eso es la idea en Gálatas 6:2, llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Dios. A veces solas no podemos, pero oramos uno por la otra. Por eso tomamos ese tiempo para orar. Uh-huh. El enemigo se irá de nosotros porque ve que no puede, porque me acerco a Dios, memorizo su palabra. ¿Recuerdan Jesús cómo ganó la victoria sobre Satanás en Mateo 4? Él sabía de memoria las escrituras, pues él las escribió. Y dijo, escrito está, escrito está. Pero ojo, Satanás también conoce algo de las escrituras y trata de torcerlas y confundirnos como hizo con Eva. Elenita, tenemos también ahí dijo algo que me llama mucho la atención, es que dijo que se alejó de él, pero por un tiempo nada más. ¿Sí? Y así es con nosotros. Así es con nosotros. No pienses porque ya venciste esa tentación en tu vida, no regresará. El enemigo es muy astuto. Por eso dice en 1 de Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mira que no caiga. 1 de Corintios 10:12. No lo hemos, hasta la gloria vamos a estar en la perfección. Que mientras estemos aquí, estamos en esa guerra. Y es una guerra. La número 10, ahora, Ale, ¿podrías leerlo? Porque leíste muy poquito. Ahí voy. ¿Cuál es el destino de Satanás en lo que concierne al creyente? Hay varios versículos ahí. ¿Puedes leer Juan 12:31? Y Sí. Delia, ¿puedes leer 1 de Juan 3:8, Delia? Lupita, ¿puedes leer Isaías 65:25? Y el fin de Satanás. Diana, ¿puedes leer Mateo 25:41? Y Mari Carmen, ¿estás ya ahí? ¿Puedes leer Apocalipsis 20:10? Si no, te va a tocar a ti, Diana. Así es que vamos a ver si aparece Mari Carmen. No sabemos. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Va a ser echado fuera, Satanás. Y en un momento vamos a ver dónde. ¿Qué dice 1 de Juan 3:8?
El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el diablo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ujú. ¿Nada más el 8? Y nada más el 8. Y vamos a leer Isaías 65, 25. Ahí está hablando algo más del carácter del diablo. No nos dice dónde va a ir, pero sí nos habla de su maldad. Y ahora en Isaías, Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. habla de que no va a estar ahí. Él va a estar comiendo la tierra, el polvo. Ujú. Y en Diana, Mateo 25, es muy claro ese versículo que habla el fin de Satanás. Sí, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quiénes fue preparado el infierno? Para el ser humano. Para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para el hombre. Dios no quería que nadie fuera ahí. Fue hecho para el diablo y sus ángeles, los diablos. Pero el hombre, por rechazar a Jesús, se va ahí. Pero no fue el fin de hacer el infierno de Dios. Él lo hizo para Satanás y sus ángeles. Y Apocalipsis 20:10, Mari Carmen, ¿estás ahí? Ok. Diana también, pues, o alguien no Ya leyó. lo tengo. Okay. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su fin es el infierno, y el infierno fue hecho para él y los diablos, los ángeles caídos. Nunca fue hecho para el hombre. Y la pregunta, pero voy en el auto. Ok, la pregunta 11. Entonces, Tere, ¿quieres leer la 11? Claro que sí. ¿Es Satanás actualmente la causa del pecado? Génesis 6:5. Eso te toca a ti. Lolina, Marcos 7, 18 al 23, Lolina. Y a Mute te toca Santiago 1, 13 al 16. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿De quién causaba el pecado? ¿De quién venía el pecado? ¿Maldad de quién? ¿De Satanás? Pero dice que estaba en el corazón del hombre. En el hombre. Sí, en el corazón del hombre. De los hombres. Entonces, Satanás no estaba causando, ya el hombre en sí nació con la tendencia a pecar. Y por eso, de su propia concupiscencia del corazón. Exactamente. El hombre causaba el pecado. Es muy fácil, así se cuenta un chiste de Satanás llorando histéricamente en frente de una iglesia cristiana. Y alguien le dice, ¿qué le pasa a Satanás? ¿Por qué está llorando tanto? Y él, entre sollozos y todo, dice, es que adentro ahí me están echando la culpa por cosas que yo no hice. El diablo me hizo hacer eso. Qué fácil echar la culpa cuando yo lo hice. Nadie me... Es como decimos, me sacas de mis quicios. No, tú te enojas porque eres una enojona. La otra persona no tiene la culpa por tu enojo. Hasta en el idioma se nos ha hecho cómodo echar la culpa como Adán y Eva. La mujer que tú me diste, tú me sacas de mis quicios. Tú me haces perder el control. No, tú eres responsable por tu propio pecado. Y ahí habla de que la causa del pecado no era Satanás, era el mismo hombre.
Marcos 7. Perdón, Elenita, ese es el problema de las iglesias carismáticas donde sacan los demonios, porque entonces el culpable es el demonio, ¿no? No la mala actitud ni el pecado de las personas. Exactamente. Y es lo que enseña la psicología. No es tu culpa. Es porque no recibiste el amor de tus papás. Por eso vas de un hombre a otro hombre buscando quien te ame, pero tú no tienes la culpa. Es que ellos no supieron amarte como necesitabas, ¿no? Mal, todo mal, para que te sientes bien. En vez de confesar tu pecado y realmente recibir el perdón, y ahora sí, estar bien. Marcos 7, 18 al 23. ¿Ustedes tampoco entienden? Preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Hasta el 23, ¿verdad? Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Pues sí, está dentro del corazón del hombre lo malo. Nadie tiene, a ver, ¿cuántas son mamás aquí? Pues yo. ¿Cuántas horas has tenido que invertir en la vida de tus hijos para enseñarles a pecar? Uy, no. Nada. Ya con el ejemplo a veces. ¿No? ¿Y cuántas horas con el ejemplo a veces para enseñarles a hacer lo correcto? Toda la vida. Muchas. Es que nacen con esa tendencia. Está en el corazón del hombre pecar. Por eso no tienes que enseñarles. Ellos ya lo saben, lo traen por dentro. Entonces, Satanás no es el causante del pecado. Yo soy causante de mi pecado. Y no debo de echar la culpa a nadie por mi pecado. Me saques de mis quicios. No, yo soy una persona enojona y me enojo por mi pecado. Oye, Elenita, entonces, ¿cuándo vamos a saber que es de nosotros y cuándo vamos a saber que somos tocados por el enemigo? Cuando no tenemos paz, ¿verdad? Es cuando somos tocados por él. Como tocados, no sé de qué. Ya ves que dice resiste al diablo, ¿no? Ajá. Yo como ser humano, en nuestro corazón nace la maldad, ¿no? De ahí viene. ¿Cómo sé cuándo es por mí y cuándo es porque soy tocada por el enemigo? ¿Cuándo puedes saber la diferencia? Dice la Biblia que Satanás no tiene la culpa por nuestro pecado, es de mí. Lo acabamos de leer en todos esos. Sí. No es que Satanás te hace pecar, tú lo haces porque está en tu naturaleza pecaminosa pecar. ¿Sí? No es que no puedes echar la culpa a Satanás, eso es lo que el mundo ha enseñado. La Biblia dice que pecas porque nace de ti. Tú eres la causante de tu pecado. No es porque el enemigo te empuja. Tú tienes que no, tú eres la responsable, es lo que estoy diciendo. Lo mismo cuando las personas que van con psicólogos y psiquiatras quieren hacerte no ser responsable. Es lo que dicen cuando alguien mata a alguien. Ay, no estaba en sus 5. Pobrecito. Mató, pero realmente estaba fuera de control. No, claro que no. Si tú mientes, ¿quién te hace mentir? Si tú robas, ¿quién te hace robar? Y es muy interesante en la Biblia, en Efesios, y hemos hablado de eso, las que han estado en los estudios antes, ¿cuándo deje de ser un ladrón un ladrón?
Cuando se arrepiente. Cuando decide de ya no hacerlo. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿ok? No deja de robar. Cuando deje de robar, todo eso. En Efesios capítulo 4, quiero que vayan y que vean eso. Y si pueden poner su micrófono para que no todos estén hablando, eso sería bueno. Dice, en Efesios capítulo 4, versículo 22 y adelante, nos habla de cómo tener un verdadero cambio bíblico para no seguir en el pecado. Lo voy a leer para que escuchen. Efesios 4, 22 y adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ok? Ya no voy a hacer eso. Me despojo de todo eso, pero eso no es el fin. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es parte del proceso. Tengo que cambiar el cassette o el CD o el USB, lo que hay ahí, ¿no? Y ahora tengo que vestíos, versículo 24, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que despojarme del viejo hombre y vestirme ahora con nuevos hábitos, con nuevas maneras de pensar. Y así dice en versículo 28, nos da ejemplos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Cuando deja de ser un ladrón, no es cuando deja de robar, es cuando trabaja. Cuando deja de ser una mentirosa, cuando hable la verdad. ¿Se dan cuenta? No es nada más lo que dejes de hacer. Por eso no es, ay, pues yo no estoy fornicando, yo no estoy robando, yo no estoy, ¿qué bien estás haciendo? ¿Qué haces para vivir para Cristo? No es lo que dejes de hacer para seguir los reglamentos. Dice en 29, y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Dices cosas peladas por llevarte bien con el grupo? No, la Biblia dice que ninguna palabra corrompida. Entonces, somos responsables por nuestros actos. Cuando deja de ser un ladrón, no es cuando deje de robar, es cuando trabaja. Cuando dejes de ser un enojón, cuando ya estás mostrando la paz de Dios. No es nada más cuando dejes de enojarte, es cuando reflejes la paz y el amor de Cristo. Es despojarte, cambiar y vestirte. Ese es el proceso bíblico para un cambio verdadero. Y todo es parte de eso, de que ¿quién es el que causa el pecado? Yo misma. Piensa en los pecados que tienes. ¿Por qué pecas? ¿Es por culpa de que tienes un esposo que actúa como sapo? No, es porque Dios lo está usando para lijarte, para que seas como Dios quiere que tú seas. Es muy fácil echar la culpa. Lo hemos aprendido desde el principio de los tiempos con Adán, diciéndole a Dios, la mujer que tú me diste, en vez de aceptar su propia culpa. Así es que Satanás no es el que causa el pecado. Yo misma. Yo misma. Elenita, quiero comentarles algo de mi hijo. Sí. Pedro tiene una prima y su prima pues es la consentida de mis papás, o sea, de los abuelos. Entonces, ella pues actualmente tiene novio y le acaban de comprar un carro. Son dos cosas que yo he hablado con Pedro y le he dicho que no creo ni que sea conveniente que tenga novia en este tiempo, ni que tenga un carro. El detalle es que creo que para los jóvenes a veces el ataque puede ser muy sutil, ¿no? Porque él podría pensar, pues, quieren más a mi prima, le permiten hacer más cosas y le compran cosas. Sin embargo, la actitud que está teniendo ella es querer pedir más y querer pedir más y querer tener más libertades cada vez, ¿no? Entonces, ahí mi enfoque es hacia que nosotras como madres tenemos que estar
muy atentas a estar cuidando a nuestros hijos, enseñándoles la palabra, también mostrándoles que ese no es el camino, o sea, no el tener cosas o el que te premien con cosas, ¿no? Sino, ¿verdad? El cumplir la palabra de Dios y que además, como padres, ¿verdad? Buscamos el mejor camino y que el darle cosas no es precisamente lo mejor. Lo hemos visto con la familia que nos dieron cosas, bueno, a mí no, pero a mis hermanos dieron cosas y fue una situación para desviarse, ¿no? Desviarse del camino, perderse. Y está sucediendo lo mismo con mi sobrina, ¿no? Entonces creo que es una alerta con los jóvenes, con los papás, cómo darles la palabra y cómo guiarlos en el camino. Sí. Y vamos a terminar porque el tiempo se nos va, qué rápido. En Santiago 1, 13 al 16. ¿Y a quién le tocaba? A mí. ¿Verdad? Sí, yo creo que Ellen, con esta porción de la Biblia creo que podemos cerrar completamente todo lo que tenemos pensado, ¿no? Porque escuchemos lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Aquí Santiago lo que nos está diciendo es, tú mismo eres el dueño de tus decisiones. Tú decides hacia dónde vas. Y yo creo que aquí la palabra de Dios es muy clara. Cada uno de nosotros es atraído, o sea, porque conocemos de qué somos capaces, qué es lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, cuando aquí dice que somos seducidos, somos atraídos por eso, nos seduce y es cuando damos a luz al pecado. Concupiscencia es una palabra poco usado en la actualidad. ¿Qué significa realmente los malos deseos sexuales desordenados? ¿No? O malos deseos desordenados de cualquier tipo, realmente. Nadie te lleva a pecar. Tú primero lo concibes en tu mente. Lo vas pensando, imaginando, y después ya lo haces. Por eso, no es Satanás que lo está causando, es uno mismo. Pero, pues como dijo Amud, ¿no? Aquí con broche de oro te aclara cualquier duda. Sale de ti. No tienes que enseñar a tus hijos a pecar. Ellos aprenden solitos. Que nace en el alma de uno. El bebé nace con eso. Amud, ¿podrías leer también el pensamiento a la vuelta de la hoja para terminar y guiarnos en oración? Claro que sí, Ellen. Dice, recuerda, Satanás es poderoso, pero no todopoderoso. El amor hacia el autor de la Biblia es mejor preparación para el estudio. Es la mejor preparación para el estudio, amar a Dios. Si lo amo, dice en Juan 14, 15, si me améis, guardad mis mandamientos. Y cuando desobedecemos, estamos mostrándole que no lo amamos. Y es motivo de cuestionar si realmente soy salva, si soy su hija. Y constantemente estoy insistiendo en pecar y le digo a la gente, ¿y qué? ¿Así soy yo? No. Tenemos que siempre estar luchando toda la vida para agradar a Dios. Nadie aquí somos perfectos. Y así como tú quieres que tenga misericordia contigo en tu pecado, yo también quiero que tengas misericordia conmigo. Soy misionera, pero no soy perfecta. Todos los días oro al Señor y le digo, ayúdame a ser como tú, Señor Jesús. Y así tenemos que estar en esa lucha hasta que estemos con Él en la gloria. La semana que viene, Dios mediante, terminaremos este estudio. Es que como eran 3 partes, ¿no? Y ahora tenemos la de la iglesia la semana que viene.
Les estoy dando chance regresando a la clase para que lo hagan en partes. Y a mí, bienvenida y guíanos en oración. Claro que sí. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos, te damos honra, gloria y poder porque solamente tú lo mereces. Señor, gracias por este estudio, gracias porque podemos abrir la Biblia con toda la libertad que tenemos, Señor. Te amamos, te alabamos, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor. Bendice sus hogares, bendice las familias aquí representadas. Y Señor, si es tu voluntad y podemos vernos la próxima semana, te agradecemos que nos guardes en el hueco de tu mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.